Muy buenas tardes, bienvenidos. Feliz de estar otra vez aquí con ustedes en 2x3 en TV, este programa que hacemos cada sábado con tanto cariño y entusiasmo para llevarle informaciones en el campo de la salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, contenta de que estés de nuevo en casa. Ay, muchas gracias. Estuviste unos días fuera. Ausente, así es. Así es, por razones laborales también, de la parte académica y esa parte profesional que también hay que nutrirse. Nutrirse, esa parte de formación, porque aunque tenemos ya tiempo en el área de la salud, siempre algo se aprende y siempre es importante capacitarse. En esta ocasión fue sobre vacunación, que tanto hablamos nosotros en nuestro programa y que tan importante es. Invitada por la empresa farmacéutica Pfizer, fuimos a una capacitación en Panamá y hablamos sobre vacuna y sobre la importancia, se destacó allá, de que se vacunen los adultos, porque vemos que siempre los esquemas de vacunación y le damos importancia a vacunar a los niños, que es fundamental, por supuesto, pero los adultos nos vamos olvidando y hay muchas enfermedades que ya hay que irla previniendo en los adultos también. Así es, y a propósito de esa capacitación y sobre vacunación, bueno, pues casi es una epidemia lo que hay en Estados Unidos con el tema de sarampión. Exactamente. ¿Verdad? Recordemos que Estados Unidos y algunos países europeos tienen los temas de los movimientos antivacunas. Exacto. Y ya en Estados Unidos hay estados que están obligando a vacunar. Están obligando, entonces esto es una evidencia de que cualquiera se puede exponer, o sea, que no solamente en la niñez, que en la adultez tú también te puedes exponer a enfermedades de ese tipo si no te vacunaste, si no te inmunizaste en su momento. Entonces cada vez cobra más fuerza lo que tú dices, que la persona haga conciencia sobre la importancia de la prevención. Así es, donde parece que va a haber necesidad de que los sectores de poder hagan conciencia en los temas de seguridad social. Estos días hubo de nuevo un conflicto con amenazas de huelga, de hecho inicio de huelga desde las primeras horas de la mañana, por un tema que concierne realmente, y no tenemos que defender a ninguna empresa privada, pero que concierne a políticas de la seguridad social, a un sistema de seguridad social que no arrancó por donde tenía que arrancar. Exactamente. Cada vez que surgen este tipo de conflictos, este tipo de temas, donde por supuesto el más perjudicado en todo momento es el paciente, el afiliado que paga mensualmente porque le hacen su descuento mensual para aportar al sistema, pero cada vez que hay un problema, que hay un conflicto, que no hay un entendimiento entre las partes, el paciente se perjudica y ahí se ve la necesidad, como dices tú, de que haya políticas firmes y de que haya esa supervisión, ese control y que se le busque solución definitiva a los problemas. Nosotros no tenemos un real sistema de seguridad social, lo que tenemos es un plan. Así es. Lo que sí tenemos es un sistema de pensiones que estamos atrapados. El afiliado, tanto en seguridad social, la parte de salud, como en lo que tiene que ver con pensiones, está atrapado entre intereses de grupos de todos los lados. Y eso no excluye a los médicos. Lamentablemente es así. No, claro, no excluye a nadie, es lo que te digo, solamente perjudica al paciente. Y es el momento, entendemos nosotros, de que aparte de este acuerdo que se logró en medio de una crisis, de que no se espere que haya crisis y que se sienten todos los sectores y evalúen punto por punto la seguridad social, la ley de seguridad social. Si hay que modificar, que se modifique lo que está y no se está aplicando, que se aplique para que de una vez y por todas, definitivamente, los pacientes dejen ese sobresalto, porque la verdad que preocupa mucho cada vez que se habla de que se le va a paralizar los servicios a una ARS. Y que haya voluntad, eso que se dice con tanta frecuencia, porque no se aplica, voluntad política, porque es que no ha habido voluntad política. Los sectores poderosos le tuercen la mano al Estado y el Estado quiere estar bien con todo el mundo. Eso es lo que ha pasado. Lamentablemente es así. Eso lo vemos en cada momento, cada vez que se presenta una crisis, cada vez que hay una situación difícil, se da eso. Así es. O sea, se preocupan, se reúnen, trata de buscar soluciones, pero en definitiva los problemas quedan ahí mismo. O sea, no se resuelve totalmente. Así es. Bueno, les vamos a invitar, con esto cerramos esta sección de comentarios, y les vamos a invitar a no perderse un tema. Hoy vamos a hablar de dinero y de ahorro. Mira, interesantísimo. Porque los médicos también necesitan ahorrar. Viste que hiciste un trabajo en estos días que parece que a los médicos en algunas cosas les va muy bien, pero hay que aprender a ahorrar. Y nosotros vamos a hablar del tema ahorro para el mundo médico en la tarde de hoy. De manera que no se pierda nuestro contenido, permanezca con nosotros y volvemos en un momentito. 2x3 en salud.
Muchas gracias por continuar con todo este programa preparado con contenido, con mucho cariño para todos ustedes. Y hoy tenemos el placer de tener en nuestro set a Cástulo Vidal. Es economista, pero es además en este momento gerente general de Medicop, que es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Médicos, que funciona justamente en la ciudad universitaria. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Altagracia. Buenas tardes, Dori. ¿Cómo licenciado, un placer tenerlo por aquí con nosotros para hablar de un tema diferente, porque la verdad que nunca hemos tocado como el tema del cooperativismo y sabemos que ha ido creciendo mucho en nuestro país. Y nos gustaría primero explicarle a la gente cómo funciona una cooperativa. Muy bien, muy bien. Primero agradecer la invitación y la oportunidad de estar en contacto con el pueblo dominicano y con el colectivo que constituye la Cooperativa Nacional de los Médicos, donde los socios fundadores son médicos y médicas. Entonces, esta oportunidad con esta invitación hay que agradecerla. Ciertamente el cooperativismo, no solo en la República Dominicana, es un movimiento que tiene ya más de 100 años, originado en Inglaterra, en la ciudad de Rochester, y ahí es que viene la estructura ideológica de las cooperativas, que son los principios universales del cooperativismo, conocidos como principios de Rochester, donde se formó la primera cooperativa organizada con carácter de empresa asociativa. Las cooperativas, lo primero es que lo que hacen es que agrupan a personas, son una sociedad de personas y tienen dos dimensiones. Una dimensión social, son de naturaleza social. Su rentabilidad siempre se va a calcular en función de la cantidad de soluciones que le pueden aportar a sus asociados para mejorar la calidad de vida de ellos y con ellos su familia. Perfecto. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es económica o la estructura administrativa. Son empresas sociales y como empresa tienen que cumplir con todas las reglamentaciones de una empresa normal. Y más aquellas que están dentro de el sistema financiero, las cooperativas de ahorro y crédito, para poder funcionar deben cumplir con una serie de indicadores, lo que le llamamos nosotros la autorregulación, para que puedan ser funcionales. En cuanto a su estructura, toda cooperativa tiene una asamblea general. Esa asamblea general en sus bases tiene los asociados. Por lo menos una vez en el año hay que hacer una asamblea general para rendir informes, para dar a conocer los resultados de la cooperativa, y esos resultados económicos y sociales deben ser auditados. En el caso de la cooperativa nuestra, se contrata una firma de contadores especializado y acreditado con más de 5 años de experiencia en el mercado, y al menos debemos realizar 4 cortes en el año. Significa que son 4 auditorías y una auditoría general. Esa información se le manda al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y es la base para entonces hacer una inspección anual a los resultados. De esa Asamblea General sale un Consejo de Administración. Del Consejo de Administración, un comité ejecutivo, pero además hay una junta de vigilancia que tiene la responsabilidad de supervisar todas las operaciones que realiza la cooperativa, y cuando son de ahorro y crédito se suman también un comité de ahorro, un comité de crédito. Del Consejo de Administración se pueden formar varias comisiones. Hay una de mandato, que es la Comisión de Educación, porque últimamente, digamos en las últimas 2 décadas, las cooperativas pequeñas, medianas y grandes han hecho carrera de dirigente. Antes se elegían a los directivos por su condición de líder, por su carisma, por su popularidad. Hoy hay que hacer carrera porque se parte del criterio de que hay que crear una estructura de gobernabilidad que dé seguridad a la inversión que hacen los asociados. Y para eso hay que prepararse. El que quiere, pues las instituciones lo que hacen es que crean las condiciones para que el que desee hacer carrera de dirigente empiece por la base haciendo trabajo, posteriormente se forma
en los estatutos de la mayor parte de las cooperativas, se exige que el que aspira a ser dirigente tenga formación en gestión de gerencia. Sí. ¿Ven? Y comúnmente se le pide o un posgrado o se le pide un diplomado, pero que se forme, porque se parte del criterio de que si forman parte del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo o del Comité de Crédito, van a formular políticas que pueden impactar positiva o negativamente en el manejo de los recursos. ¿Está creciendo en el país ese auge de formarse en esta Las cooperativas, materia? sí, sí. Las cooperativas y de personal, formarse. Sí. Es parte de los mandatos de los programas de autorregulación. Perfecto. Tanto los colaboradores, los empleados, primero deben pasar por un proceso de reclutamiento, selección y evaluación continua de sus habilidades y capacidades, y posteriormente estar en un proceso de formación continua para actualizarse. Perfecto. Hay cooperativas, como el caso nuestro, que son certificadas por las normas ISO 9000. Nosotros ya vamos para la 6ª recertificación y certificada por una de las instituciones más acreditadas del mundo, A+, que es una de las certificadoras más importantes de España. ¿Esas certificaciones hablan de la calidad? Gestión de calidad. De gestión de calidad. Sí, gestión de calidad. El concepto es que el enfoque debe ser orientado a dar un servicio de calidad y un enfoque de proceso y de mejorar continuamente los servicios a partir de las reclamaciones o quejas que surgen del usuario del servicio, en este caso el asociado. Doctor, ¿y cuándo surge Medicop y cuántos socios tiene? Medicop fue constituida por médicos en el año 1976, incorporada por el decreto 2929 en el año 1977. Digamos que ya pasa de los 40 años. Sí, ya es adulta. Es más que adulta. Está en la mediana edad. Exacto. Sí. Está porque en la no mediana vamos a decirle edad. nada de vieja. No. Está en la mediana edad. Exacto. Madura. Y, sí, agrupa a no solo médicos, también a todos los profesionales de la salud, o sea, enfermeras profesionales, los odontólogos, los oftalmólogos que deseen inscribirse. Tiene cobertura para todos los profesionales de la salud, con una membresía de 36,000 asociados. Bastante. Sí. Bastante. Sí. ¿Y qué es lo que cubre a un cooperativista, la cooperativa, la Medicop? ¿Qué tipo de servicios? De servicios y beneficios tiene la? Okay. Los servicios van en dos niveles, ¿verdad? Está el uso de los servicios del ahorro y del crédito. Si vemos la cartera de ahorro, para nosotros lo principal es que la gente haga un programa. Nos tocó diseñar una gran cantidad de productos de la organización, entre ellos lo que es el producto de financiamiento para vivienda. Okay. La idea es de que el socio ahorre gradualmente el equivalente a lo que puede ser el inicial de un apartamento, de una vivienda o de un terreno, y con ese ahorro programado ya se acostumbra a hacer un pago. Esa es la idea. Cuando llegue, enseñarlo a ahorrar. Exacto. Cuando llegue al nivel de las proporciones mínimas que sean equivalentes al inicial que tiene que pagar en cualquier institución financiera para obtener un financiamiento de vivienda, entonces la cooperativa ya primero lo ha disciplinado en hacer pagos programáticos y segundo le da la oportunidad en una relación de 10 veces sus ahorros tomar un financiamiento para la adquisición de vivienda con tasas fijas en el horizonte completo del financiamiento, y lo más importante es que el otro beneficio, aparte de recibir el crédito, los intereses que paga por el principio de distribución de excedentes, y como la cooperativa no es una entidad lucrativa, se les retorna el pago de interés en la misma proporción que ha participado en la generación de ese interés. Y ese es uno de los principios fundamentales del cooperativismo, ¿verdad? O sea, adhesión libre y voluntaria, control democrático, donde todos los socios tienen derecho a elegir y ser elegidos, la distribución de excedentes en proporción a la participación que tienen
en la generación de los beneficios de la organización, producto de las operaciones, pago mínimo a las aportaciones, educación continua, integración entre cooperativas de manera horizontal y de manera vertical, digamos que son los principios fundamentales del cooperativismo, sumando el interés por la comunidad. Y todo eso nosotros lo practicamos. Doctor, ¿a partir de qué momento puede una persona que está ahorrando en una cooperativa tomar un préstamo, un crédito? La práctica de casi todas las cooperativas es que usted se afilia a una cooperativa, paga un mínimo de 3 cotizaciones. 3 cotizaciones. Sí, y ya es asociado. Ya es asociado, una vez usted cumple con lo que establecen los estatutos y con lo que establece la política de servicio, usted está en capacidad de accesar a todo servicio que presta cualquier cooperativa. ¿Hay un mínimo de ahorro o tú ahorras lo que te conviene de acuerdo a lo que tú ganas? ¿Cómo en se el maneja caso de la eso? cooperativa es un 5% del salario base, sí, o su equivalente. Perfecto. En el caso de los médicos, o sea, usted me habla de, por ejemplo, la vivienda, que es un bien tan importante para los... Debe tener una determinada cantidad, porque esto es importante para esta comunidad médica que nos ve todos los sábados, una determinada cantidad para tomar el financiamiento y las tasas, para que nos hable un poco de las tasas. ¿Cuál es la diferencia con los bancos? ¿Por qué yo tengo que tomar, si soy cooperativista, un préstamo en la cooperativa y no en el banco? ¿Cuál es la diferencia? Claro, las tasas siempre serán una función del costo del dinero, porque uno no puede hablar mentira, decir que en las cooperativas las tasas son más baratas o bajas que en el sistema financiero. Muchas veces en el sistema financiero, por su capacidad de movilización de recursos, las tasas son más bajas que en muchas cooperativas. Pero lo que busca la cooperativa es aportar una solución a aquellos ahorrantes que no tienen la oportunidad de accesar al sistema financiero formal y aquellos que sí pueden crearle las condiciones para que a través de los servicios que prestan las cooperativas pues puedan recibir con pertinencia, por así decir, el financiamiento. En cuanto a las tasas, se trata de que sean tasas justas, digamos, utilizamos el concepto de tasa justa y precio justo. Si el costo es 10, bueno, no vamos a aspirar a ganar 4 sobre 10, ganaríamos 1 y de ese 1, lo interesante es que va a haber un retorno en la proporción que ha participado cada quien, que es la distribución del excedente. Esa es la diferencia fundamental. Eso se distribuye entre todos, doctor, ese todo. Beneficio que claro, se genera. Se busca un ratio. ¿De qué genera ese beneficio? ¿De los intereses los intereses que usted paga y se le retorna en la proporción que usted ha pagado después que se cubren los costos operativos de la organización. En el caso nuestro, en este año vamos a distribuir alrededor de 195 millones, que son los resultados del año 2018, entre todos los asociados. ¿A quiénes se le va a distribuir más? A los que pagaron más. Ok, entonces mientras más usted crédito tiene, o sea, más deuda, vamos a decirlo así, no sé si se podría llamar mientras deuda. Más paga, más recibe. Más recibe. Sí, Le decía porque recuerdo un compañero, una compañera que decía, me salió tanto de ganancia de la cooperativa y otro compañero decía, es que tú estás muy endeudada, entonces, entonces no sé hasta qué punto. Pero lo importante es que se enseña a la gente a ahorrar, ¿verdad? Y a administrar. Hay varios programas. Nosotros tenemos Medisan, por ejemplo, hay un SAN donde usted puede ahorrar una cuota fija mensual durante 12 meses y al final le vamos a entregar 13 cuotas, una cuota adicional. Entonces, aquí no hay cabeza de SAN, o sea, la diferencia es que usted empieza... el SAN a veces tiene una ganancia. Sí, exacto. Usted empieza a ahorrar el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, el 1 de enero le vamos a entregar no 12 cuotas, sino 13 cuotas. Pero no hay un engaño ahí. Ahí lo que se le está entregando como cuota adicional es la proporción del interés que generó su dinero en la movilización interna de la colocación de los recursos. Ese es un modo, sí. Vamos a pedirle, doctor, licenciado, perdón, un permisito, nos vamos a una breve pausa y regresamos. Muchas gracias. 2x3 en salud.
seguimos conversando de cooperativas con el licenciado Cástulo Vidal, quien administra Medicop, la cooperativa de los médicos. ¿Se le puede decir así, doctor? Se le conoce así realmente más entre el mundo médico. Doctor, ¿se endeudan mucho los médicos? O sea, ¿cuál es el propósito más del préstamo que se hace en la cooperativa? Como he explicado antes, el propósito del financiamiento de las cooperativas es que con el financiamiento se aprenda a cambiar la calidad de vida de la familia. Y se logra, ¿verdad? Sí. Son muchos los médicos que han educado a sus hijos con el financiamiento de los préstamos que hemos hecho. Pero son muchos también los que han adquirido sus apartamentos, han adquirido un terreno y en ese terreno han construido una vivienda. Con el financiamiento programado. También el financiamiento del vehículo, que no es un lujo, sino es una herramienta de trabajo. Una necesidad. Pero también muchos médicos han resuelto su problema de salud utilizando el financiamiento, porque es un financiamiento que llega con pertinencia en el momento que se necesita. Y es esa una de las diferencias básicas entre lo que hace una cooperativa muchas veces y lo que hace el sistema financiero. Ahí en el sistema financiero, que nosotros no somos enemigos de los bancos, porque precisamente la mayoría de los recursos que captan las cooperativas son administradas por los bancos. Justamente. Entonces, el objetivo, la finalidad es la diferencia. Y de hecho usted preguntaba si los médicos están muy endeudados. ¿No? El endeudamiento es el resultado siempre de la insuficiencia de ingresos. Que siempre Entonces, cuando no es tenemos, un problema grave en la República Dominicana. Cuando no tenemos ingresos, pues tenemos que ir al financiamiento. El país, ¿verdad? Cuando no hay las recaudaciones fiscales que puedan cubrir el presupuesto, tenemos que emitir bonos. Y con los bonos cubrimos el presupuesto nacional. Entonces es una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad. Ahora, lo interesante es que usted no se endeude para actividades que no sean... Exacto, que hay un propósito, ¿verdad? Exacto. Siempre un propósito, que no sean de importancia o que no sean para resolver una necesidad sentida, digo yo. Entonces, hasta para recreación, doctor. A veces sí, te vas de viaje y exactamente. Es una necesidad. La recreación ayuda, es un derecho. Ayuda a la salud y ayuda a compartir compartir con la familia, pero todo lo que es el financiamiento de las cooperativas en sentido general van orientadas a aportar soluciones. Entonces esas soluciones pueden ir desde vivienda, salud, educación, viajes, recreación. Exacto. Sí. Exacto. Y aparte de esos préstamos para esas, también ustedes tienen electrodomésticos, financian ese tipo de cosas. ¿Cómo bueno, la cooperativa financia desde una aguja hasta un portaavión si fuese necesario. Pero todo orientado a la capacidad de pago del asociado, a su necesidad y a la disponibilidad de recursos también de la organización. ¿Quiénes son los que perdón, la solvencia en ese mismo solvencia de la cooperativa? ¿Cómo andan ustedes? Nosotros aplicamos los indicadores de Basilea 1, Basilea 2 y Basilea 3. Ay, Dios mío. Digamos que, y también aplicamos los métodos de autorregulación, que son indicadores universales para la administración de una entidad financiera. Y dentro de esos indicadores está el indicador de los activos productivos. Los activos productivos, según el indicador, dice que no deben pasar de un 7% del activo total. El activo total de la cooperativa en este momento es de 4.500 millones. Bastante. Entonces, de ese activo, si hablamos de activos productivos, el 90 o 95% o 95% de los activos nuestros son productivos. Si hablamos de liquidez, hay que establecer una relación entre la cartera captada y la disponibilidad de recursos. Normalmente manejamos entre un 25 y un 30% de liquidez de las captaciones. La reglamentación universal habla de un 15, es decir, que siempre estamos o con un 15 por encima del indicador universal o con un 10 por encima de ese indicador, que son los indicadores fundamentales. El otro indicador es el de rentabilidad, que habla de un 5% del activo total. Nosotros cumplimos también con ese indicador. Y el indicador de morosidad, que nos habla de la capacidad de recuperación de los recursos colocados. Y lo otro, las tasas pasivas y las tasas activas,
que la correlacionamos con las tasas pasivas y tasas activas del mercado. Ya. A veces tenemos un punto por encima o estamos exactamente igual que el promedio del mercado, porque cuando se ofrecen tasas muy atractivas, a veces eso indica parte de la debilidad. Es razón de que, como explicaba antes, las tasas serán siempre una función del costo del dinero. Tratamos de que el costo de dinero no sea muy elevado y que las tasas activas sean también tasas justas. Entonces, usted hablaba de la solidez. Tenemos una entidad que ciertamente ya pasa de los 42 años dando servicio a la población médica y que ha logrado acumular reservas de patrimonio que sobrepasan los 600 millones. Es decir, la cooperativa después que está en capacidad de pagarle a todos sus acreedores, de pagarle a todos sus asociados, pues tiene reservas técnicas que sobrepasan los 600 millones. Doctor, ¿quiénes son los que más recurren al cooperativismo? ¿Los jóvenes, los adultos? ¿Hay esa conciencia entre los que están empezando? En sentido general, yo creo que la población en su diversa estratificación. Hay cooperativas en América Latina de jóvenes. Si nos vamos, por ejemplo, a España, toda la zona de Andalucía, la mayoría de los trabajos son generados por las cooperativas de producción y trabajo. En República Dominicana la juventud está participando activamente en cooperativa. Aquí hay una población de más de 2 millones de personas que forman parte de cooperativas. Y eso no es un número que yo... Más de 2 millones de personas. Sí, no es un número que me lo invento. Si ustedes se ponen a pensar en todas las cooperativas del sistema IRAT, estamos hablando de más de 700.000 personas asociadas en esas cooperativas que son abiertas. Pero si hablamos de los maestros, sí, sobrepasan los 150 asociados, 150.000. Hablamos de la cooperativa Altagracia, sobrepasan los 200.000. La cooperativa Vega Real sobrepasa los 80.000. La cooperativa de Maimón sobrepasa los 120.000. Entonces, cuando usted suma, puede decir, en las primeras 60 cooperativas, va a verificar que ciertamente el número de que hablamos es un número fácilmente comprobable, con una movilidad ya de recursos que se acerca al 4% del Producto Interno Bruto del país. A propósito de esos numeritos que nos ofrece Cástulo, uno de los temas que tiene, por ejemplo, el adquiriente de una vivienda con el banco es que te atrasaste 2 cuotas, 3 cuotas, no sé cuántas cuotas, y está la posibilidad de que te quiten tu vivienda, de que el banco se quede con tu vivienda. Si tú tienes una situación económica, ¿cómo maneja la cooperativa esa situación? Siempre se le buscará la vuelta al asociado. Bueno, y hay métodos. Hay entidades financieras, no digo que la mayoría de los bancos, porque la misma superintendencia le exige a las entidades bancarias que los bienes adjudicados sean realizados en un ciclo corto, porque al final los bancos no buscan tener, o las entidades financieras, tener acumulación de activos que se convierten en activos improductivos. Tienen que realizarlo en un tiempo corto, y de ahí es que se necesita el monitoreo de la efectividad de los cobros. En las cooperativas igual. Tratamos de que el asociado honre su compromiso en el tiempo, porque si hay un socio que no paga, está afectando el otro socio que sí paga. Ahora, la finalidad de la cooperativa no es adjudicar o ejecutar las garantías del asociado. Siempre le buscará la vuelta para que ese asociado pueda honrar su compromiso. ¿Cómo le llega el dinero a ustedes? ¿Es descuento de nóminas a afiliados, o es personal debe pagar el afiliado? Los dos métodos. O sea, el decreto 1498, que data de los años 70, autoriza a las entidades públicas y privadas a que las cooperativas, donde sus asociados han autorizado previamente el descuento, se realice un descuento por planilla. En el caso nuestro, se hacen descuentos por la planilla del Ministerio de Salud Pública, y también ya hay una práctica de que los médicos o los asociados en sentido general honran su compromiso
por lo que llamamos por ventanilla, por caja. O sea, realmente hay un compromiso de actuación y generalmente el socio que adquiere un financiamiento, un crédito, asume la responsabilidad de su pago. Yo diría que en sentido general el médico cuando no paga es cuando no tiene los recursos. Pero cuando tiene los recursos existe una cultura de pago entre esta población. Son muy honestos. Sí, qué bueno. Imagino que ustedes tienen pues descontar a través del Ministerio de Salud o del Servicio Nacional de Salud a los médicos, pero si un médico quiere que le descuenten de un servicio privado que tiene, de una clínica privada donde trabaja, un centro privado, ¿existe la posibilidad, aunque se hace un acuerdo con la clínica, con el centro, y si los asociados que trabajan autorizan el descuento, se realiza mediante el acuerdo. Perfecto. Don Cástulo, el organismo regulador es el IDECOP, ¿verdad? IDECOP. ¿Cómo funciona todo esto? Porque a la gente le preocupa siempre, bueno, estoy metiendo mi ahorrito aquí, que algún día vaya a pasar algo. ¿Cómo funciona todo eso? El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo tiene varias funciones. Por un lado, tiene la función de fomentar las cooperativas y en los últimos años le han dado mayor importancia al aspecto de supervisión. Exacto. Todas las cooperativas para hacer una asamblea necesitan una certificación del IDECOP y para obtener esa certificación el IDECOP manda a que la cooperativa debe, como dije antes también, debe contratar una firma de auditores acreditada y registrada en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Externa. Externa, sí. Perfecto. Se envían los informes cada 3 meses al IDECOP. Ellos hacen una evaluación extracito y por lo menos una vez al año, hacen una fiscalización in situ. O sea, ellos van, supervisan de manera directa, duran una semana, hacen la supervisión y en base al informe autorizan entonces la realización de la asamblea. Ninguna cooperativa puede hacer una asamblea si no tiene la autorización previa de el IDECOP producto de la supervisión que ellos realizan. En el caso nuestro, todos los años realizamos nuestras asambleas, los cuadros directivos son renovados y justamente ahora ya estamos en un proceso de organizar las asambleas provinciales, luego las asambleas distritales que son regionales y de ahí se sacan los delegados con la representación nacional para una asamblea nacional ordinaria donde se hace la renovación de los cuadros dirigenciales. O sea que hay mucha seguridad en el ahorro de la cooperativa, ¿verdad? En sentido general. En sentido general, sí. En sentido general, las cooperativas tratan de garantizar las inversiones que hacen los asociados. Pero más que por la supervisión es por la autorregulación. La autorregulación. La autorregulación donde, como explicamos, se cumplen con una serie de indicadores que son los que de verdad dan la seguridad de la inversión que tienen los asociados. Cástulo, vamos a ir a unos mensajes comerciales con su anuencia y regresamos entonces y vamos a hablar de unas inversiones que ustedes han hecho alrededor de locales nuevos y todo eso cuando regresemos. Volvemos ahora hablando de la Medicop, Cooperativa de los Médicos. Continuamos con esta entrevista con Cástulo Vidal, quien es el gerente general de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Médicos. Cástulo, hemos visto, ustedes tienen su local frente al Colegio Médico, al local del Colegio Médico, justamente, toda esa acera. Hemos visto un crecimiento de las instalaciones de ustedes. ¿Qué es lo que han estado inaugurando en los últimos meses? No, la cooperativa está acondicionando locales, salones, que pone a la disposición de las sociedades especializadas sin la intención de competir con otra organización o con otra institución, solo sea el complemento. Tradicionalmente los médicos hacen sus actividades en el colegio médico, pero la cooperativa entiende que también puede ayudar a las sociedades especializadas si van a hacer un congreso. Nosotros tenemos prácticamente todos los equipos y las herramientas para que esas actividades sean de menor costo, en vez de irse quizá a un hotel. Estamos acondicionando salones, unos 7 salones, para ponerlo a la disposición
de actividades académicas o actividades sociales que sean del interés del colectivo. ¿Qué capacidad tienen esos salones? Hay para reuniones de 12 personas, para 100 personas, para 150 personas, y se están acondicionando dos que pueden tener capacidad para entre 150 y 175 Es bien personas. amplio entonces el local que ustedes tienen allá. Serían 6 locales exactamente, pequeños, medianos y grandes. Hoy día los locales para conferencias y eso Para deben estar con televisores, con aparatos, sí. con tecnología para todo lo que sea proyecciones. Estarán preparados para todo. En términos de 2 meses lo vamos a tener todo disponible y la intención es fortalecer de alguna manera el balance social de la organización. Las cooperativas hablamos por años, o sea, de 30 años, 20 años del balance social. Las empresas tradicionales hablan de la responsabilidad social. Exacto. Y es un tema nuevo en las empresas. En el movimiento cooperativo, el balance social, que es sinónimo de responsabilidad social, es muy viejo por la naturaleza social de las organizaciones cooperativas, y la cooperativa ha querido sus recursos hacerlos productivos, devolviendo servicio a su colectivo, que son profesionales de la salud. Entonces, todo el que necesite un local y que se inscriba, ¿verdad?, dentro de la programación, porque es académico, básicamente. Es académico, sí. Pueden hacer uso de esos locales, y algunas actividades de carácter social también estarían a la disposición de... O sea, ¿los tiene que ser socio una persona para solicitar un local de preferiblemente socio o relacionado con el socio. Relacionado, vinculado. Sí. Más orientado a las sociedades especializadas que necesiten un momento y que se van a los hoteles. Perfecto. No, aquí tenemos unos locales que en el país que cada día se pueden agregar a las disposiciones que ya tiene, por ejemplo, el colegio médico, y que pueden ser de uso a un bajo recurso, o un bajo costo. Y cuando hablamos de un bajo costo, sería el costo de dejar el local exactamente como lo encuentra. Perfecto. Sí, porque en nuestro país ha crecido mucho esto de las actividades académicas. Así es. Vemos que con frecuencia se usa el país como sede para congresos médicos internacionales, para discusiones importantes en el campo de la salud, y creo que es un buen aporte lo que ustedes han hecho al respecto. Quisiera preguntarle además, Cástulo, todo el mundo llega a un lugar por referencia. En el caso de los médicos, ¿son orientados? Ustedes no hacen mucha promoción, ahora se están promocionando aquí en 2x3 en salud, pero nunca se ve mucha promoción de ustedes. ¿Cómo llega el médico a incorporarse a la cooperativa? Mira, para nosotros el mejor mecanismo de promoción, y favorecemos mucho los temas de la publicidad también, y respetamos mucho a los periodistas y a todo lo que está en el mundo de la publicidad. Pero el método más efectivo para promover una organización es la calidad de sus servicios. La calidad. Habla por sí sola. Entonces, la promoción nuestra siempre ha sido la promoción del nivel de satisfacción que pueden obtener los médicos por el uso de los servicios que prestamos. Y no hay diferencia para nadie. O sea, el que cumple con la política y el que cumple con los estatutos, independientemente de que, como yo, sea moreno, o sea de piel blanca, o sea de visión socialista o de visión capitalista, o sea religioso o no religioso, los servicios están ahí para los asociados. La condición es ser socio, y todo el mundo tiene derecho a cumplir con los deberes establecidos y obviamente a hacer uso pleno de los derechos que le da su calidad de asociado. Entonces, la mejor manera de hacer propaganda es dando un buen servicio, y los niveles de satisfacción por encuesta siempre han estado por encima del 90%. Bastante alto. ¿Una persona que no esté vinculada al campo de la salud puede entrar como socio a la cooperativa de ustedes? El vínculo es profesionales de la salud. De la salud. Tiene que y ser. Los socios principales, sin discriminar a los demás, por ser los fundadores y ser una entidad propiedad de ellos, son los médicos y las médicas. ¿Y los familiares de los médicos? Los cónyuges, los hijos, esa es la extensión. Bien. Pero principalmente el socio principal es el médico. Es el médico. La mayoría, o sea, casi la mayoría son médicos de ustedes. Sí, digamos 85%. Un 85%. Ya. Sí, 80 darle la oportunidad. Y sus cónyuges, obviamente. Sí. Por eso
probablemente la matrícula de asociados de allá es un poquito mayor que la población de médicos activos. Perfecto. Cástulo, la oportunidad para que algún mensaje a los cooperativistas, al mundo médico sobre la cooperativa en sí. Bueno, sí, darle primero las gracias nuevamente a ustedes por la oportunidad que nos da y con nosotros a la institución, que crean en su institución, que cualquier información que requieran, siempre estaremos prestos a informarle, que mientras más transparentes somos, mucho mejor, y que esa transparencia se da justamente cuando cada uno que hace uso de los servicios, si tiene alguna queja, hace las reclamaciones en el momento apropiado. Y al país, que crean en el cooperativismo, que es un movimiento internacional que ha dado resultado y que es el mejor modelo para contribuir con el fomento del desarrollo y la equidad social en el manejo de recursos económicos y de los ingresos de cualquier país. Por eso países de mucho desarrollo que se han apoyado en el cooperativismo, incluyendo Estados Unidos, son países que han crecido y que sus ciudadanos obviamente viven una vida de alta calidad. Bueno, don Cástulo, muchísimas gracias. La verdad que hemos aprendido muchísimo de cooperativismo, porque a veces hay temas que se explican y uno no lo entiende, pero usted lo explicó muy bien. Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes. Gracias por siempre acompañarnos y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.